La música no puede estar ausente en un programa cultural y es un placer enorme para nosotros invitar a el primer músico desde que se inició en el 6 de marzo de este siglo de Entre Palabras, el espacio cultural de Ediciones Botella del Mar, que empezó como un ciclo literario y ahora está expandiendo y abriendo sus fronteras hacia la pintura, cuando tuvimos a Washington Febles, hacia distintas manifestaciones culturales, y tengo el gratísimo placer de presentarles a alguien muy conocido, que es don Wellington Prates, músico, poeta y un hombre comprometido justamente con la cultura del departamento. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto de estar acá. Bueno, un placer tenerte en este domingo de mañana aquí en Entre Palabras. Muy bien. Wellington, contanos un poco, tu actividad musical está muy emparentada con la literatura. Y nosotros hemos visto un montón de actuaciones y hay un compromiso muy fuerte justamente entre la letra y tu música. ¿Cómo vivís? ¿Cómo te sentís? ¿Más músico que poeta? ¿Más poeta que músico? ¿Un poeta que hace música o un músico que hace poesía? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, como me siento es en el momento de la creación, o sea, del disfrute de crear, ya sea un texto o música. Es decir, en ese sentido, te podría decir que para mí tal vez puedo ser más músico porque cuando inicié a tocar guitarra tenía 13 años y fue cuando de alguna forma encaminé mi vocación por la música desde chico. Y después ya mayor comencé a hacer algunos textos, me interesé por profundizar en el texto de la canción y ahí comencé a participar en los talleres literarios en la Casa de la Cultura, justamente con la profesora Elena Corbellini, y ahí descubrí todo el mundo de la literatura. Entonces lo de la literatura viene después a partir de la necesidad de crear mis propios textos y profundizar en ellos. Y bueno, entonces como que ahí ya hay un equilibrio y de eso se trata para mí, digamos, hoy por hoy, la búsqueda esa del texto y la música, ¿no? Es decir, tratar de encontrar ese equilibrio entre las dos, los dos componentes de la canción. No es una pregunta fácil la que te hice, no, y es una pregunta que tiene vez, es que tiene además se puede hablar muchísimo más, pero, pero claro. Por esto justamente en lo siguiente, yo veo por ejemplo que hay letras de canciones escritas por letristas de canciones y yo veo que hay poemas musicalizados y que son dos cosas distintas. Conociendo tu poesía en tus participaciones en distintas mesas de lectura, conociendo los textos de tus canciones, yo veo que hay poesía que se musicaliza y que tal vez es mucho más difícil de hacer la música de un poema, porque nunca se sabe si uno escribe primero la música o escribe primero el poema o cómo encajar las dos cosas. Pero creo que eso le da un valor superlativo justamente cuando un poema se hace música. Y hay casos, Machado, Hernández, Benedetti, que jamás soñaron hacer la letra de una canción y que terminaron siendo terribles canciones con brutos poemas detrás. Bien. ¿Eso es lo que te pasa? Y en mi caso te puedo decir, como yo he musicalizado poesía, perfectamente te puedo decir mi experiencia en ese sentido. Y es, por un lado, el hecho el desafío que significa enfrentarte al texto, a esa letra que no es tuya, y tratar de encontrar ahí la música. Es decir, la musicalidad de la palabra, del verso, desentrañarlo y transformarlo en una nota musical. Ese es un gran desafío. Yo digo, he trabajado el texto de la poesía, diversos autores como Gustavo Lerena, por ejemplo. Tenés una gran canción, Víctor Puña, exacto, claro, entonces son poetas que yo he encontrado en esos textos música y a partir de ahí, bueno, he intentado extraer esa música y transformarla, digamos, pasarla a la guitarra y después, bueno, transformarla en canción. Es un poco lo que vos decís, esos poetas de repente que escribieron un texto y después fueron musicalizados y se transforman en una canción.
En este caso, digo, tengo esa experiencia y es muy disfrutable. Por otro lado, en las composiciones mías, me ha pasado que la música me sugiere un texto. Yo previamente tengo la música y después sobre eso voy descubriendo una letra que me sugiere esa melodía que estoy trabajando o esa armonía, y a partir de ahí determino el tema, digamos, de la canción, que puede transformarse en una canción, y empiezo a trabajarlo. Y eso también es otra forma de componer. Y otra, digamos, tercera opción es cuando yo he escrito algún poema que nace como poema y después también encuentro que hay música ahí y lo transformo en una canción y me pide más, exactamente. Y me llevo la música. Y ahora vamos a disfrutar algunas de las canciones que Wellington nos ha dejado en su larga trayectoria como músico y poeta. Pero antes de pasar, me gustaría que nos contaras un poco tu otra experiencia como hombre de la cultura que ha participado del Consejo Departamental de la Cultura. O sea, ¿qué te ha dejado esa participación y qué esperás de ahora en adelante con el futuro que tiene que seguir teniendo el Consejo Departamental? Bien. Digo, como experiencia, digo, siempre, de todo siempre quedan cosas y también siempre uno aspira más. Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir es, bueno, hubo diferentes etapas en mi participación en el Consejo Departamental de la Cultura, donde se trabajó mucho, hubo muchos cambios en el transcurso del tiempo, y también uno, digamos, tiene siempre la esperanza o la visión de que Maldonado tenga el soporte, digamos, de un Consejo de Cultura que ayude bueno, en las políticas culturales del gobierno que esté, digamos, porque la idea es mirar a largo plazo. ¿Ah? Entonces, bueno, en ese sentido, digo, aspiro, sí, a que de alguna forma Maldonado constituya su consejo y funcione y comience a funcionar. El director de Cultura, con la entrevista que le hicimos hace unas semanas atrás, él se comprometió justamente a hacer una convocatoria a través de digamos, la fuerza de presencia que tuvo Maldonado en el Consejo de Intendentes y en el Consejo de la Cultura que hubo entre todos los intendentes de los 19 departamentos, en donde Maldonado hizo punta justamente por el trabajo que tuvo el Consejo Departamental de la Cultura, y se ha comprometido a que vamos a seguir adelante, así que esperemos justamente que eso se logre en breve, ¿no? Pues no es menor, entonces ese dato, digamos, justamente no como punto de partida o punto de apoyo para esta nueva administración. Evidentemente, una palabra muy interesante que dijo, que él toma como que la cultura es un derecho humano y que evidentemente es algo que una administración no puede estar ajena. Y creo que es importante, eso hay una definición, claro, que es toda una definición al respecto, claro, ¿no? O sea, que nos da la esperanza de que volvamos entonces a participar nuevamente del Consejo Departamental. Ha sido, Wellington, un placer enorme tenerte. Espero tenerte más veces con nuevas canciones. Les recordamos que Wellington ha editado este precioso disco, Mujer de Paraguas, y tienes otro pronto para salir, ¿no? Y bueno, estamos en eso, estamos terminando canciones. Está bien. Justamente, por lo tanto, no anticipamos nada todavía. Bueno, sí vamos a escuchar ahora uno de los temas de Wellington Prates. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Seguimos en Entre Palabras. Quiero viajar en tren otra vez como en días distantes para volver. Quiero andar la espera en andenes, silbato y partida, rumbo de riel. Quiero salir un jueves después que escampe el aguacero y seguir mi recorrido de tiempo, vagón y boleto, mi destino hasta aquí. Quiero
salir un jueves después que escampe el aguacero y seguir mi recorrido de tiempo, vagón y boleto, mi destino hasta aquí. Quiero volver a ver lejanías, postal de ventana y el pastizal, y detenerme en las estaciones que nunca me esperan, siempre llegar. Quiero escuchar el ritmo cansado, cruzar la lomita y alcanzar el horizonte del día, que ahí va mi vida pasajera de ayer. Quiero escuchar el ritmo cansado, cruzar la lomita y alcanzar el horizonte del día, que ahí va mi vida pasajera de ayer. Quiero llevar conmigo las ansias de un nuevo viajante al devenir. Suerte de que encuentra un camino, carga sus sueños, tiene un carril. La niñez que se quedó en la barrera, farol y bandera y aquel próximo tren. Quiero sentir el viento en la cara, llegar al encuentro. La niñez que se quedó en la barrera, farol y bandera y aquel próximo tren. Quiero volver a ver lejanías, postal de ventana y el pastizal, detenerme en las estaciones que nunca me esperan, siempre llegar. Quiero escuchar el ritmo cansado, cruzar la lomita y alcanzar el horizonte del día, que ahí va mi vida pasajera de ayer. Quiero escuchar el ritmo cansado, cruzar la lomita y alcanzar el horizonte del día, que ahí va mi vida pasajera de ayer. Quiero viajar en tren otra vez, quiero viajar en tren otra, quiero viajar en tren otra vez, quiero viajar en tren otra, quiero viajar en tren otra vez, quiero viajar en tren otra, quiero viajar en tren otra vez, quiero viajar en tren otra, quiero viajar en tren otra vez, quiero viajar en tren otra. Y damos comienzo a la lectura de la agenda cultural para esta semana que va desde el día de hoy, domingo 8 de mayo, hasta el próximo sábado 14 de mayo. Queremos agradecer muy especialmente a la Dirección de Cultura por los aportes que nos hacen en cuanto a la información y muy especialmente al periódico cultural UI, que dirige Marcelo Fernández Lazo, que nos ha destacado la actividad del programa Entre Palabras, colocándonos una promoción del mismo en la tapa, justamente en la primera página de su semanario Cultural UI. Entonces, este miércoles 11 continúa el ciclo de maestros de cine con reconocidas películas del director estadounidense Orson Welles y se proyectará F de Falso en el Teatro de la Casa de la Cultura. El jueves 12 continúa la cuarta temporada del ciclo Teatro de la Gorra con Las Criadas de Jean Genet. Actúan Cecilia Guerra, Eugenia Rodríguez y Micaela Artigas, estudiantes egresadas del IMAE 2014, bajo la dirección de Sebastián Barrios. Este proyecto ganó los fondos concursales del MEC del 2014 y se representará a las 20:30 del día jueves 12, como dije, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Durante el mes de mayo se desarrollará en la Casa de la Cultura de Maldonado el ciclo de famosas óperas italianas. Las proyecciones serán los días viernes a las 19:30, con entrada libre y gratuita, y la actividad está organizada por el Círculo Italiano de Maldonado y propone la proyección de las siguientes reconocidas óperas italianas. Este próximo viernes 13, Manon Lescaut de Giacomo Puccini con Plácido Domingo y Kiris de Ganagua como soprano a las 19:30 en la Sala de Audiovisuales Enrique Raimondi. También el viernes 13, pero a las 17 horas,
en la Biblioteca General Artigas, Héctor Lumo Moraes ofrecerá una masterclass de guitarra a la que están todos invitados y también la entrada es libre y gratuita. Y luego el mismo Héctor Lumo Moraes presentará un concierto homenaje al poeta Enrique Estrázulas a las 20 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura. Vamos a anunciar actividades que se realizan en el municipio de San Carlos. El lunes 9, el programa de ajedrez adaptado se realizará en el Liceo de la Barra a las 14 horas. Una actividad que fue la que abrió justamente el mes de libre lectura, en donde es una interesante muestra de cómo se puede jugar al ajedrez los no videntes. Y acá la idea es justamente que gente con visión normal tenga esa experiencia con los ojos cerrados, con los ojos vendados, de cómo se puede jugar al ajedrez en este ajedrez adaptado. La misma actividad se va a realizar, dijimos, esto es el lunes 9, y la misma actividad en Pan de Azúcar se va a realizar el martes 10, de 10 a 14 horas en la Casa de la Cultura. Y por último, en Piriápolis, el miércoles 11, se realizará el taller de creación de libros infantiles con Laura Puchet, apoya el taller de plástica dirigido por la profesora Beatriz Sosa en la Casa de la Cultura de Pan de Azúcar. Esto es toda la programación que tenemos justamente para esta semana, la agenda cultural que anunciamos en Entre Palabras, el espacio cultural de Ediciones Botella al Mar. Bueno, esta semana vamos a estar regalando 3 nuevos libros de poesía, así que aquellos amantes de la poesía, por favor comunicarse diciendo quiero ese libro. Vamos a estar obsequiando Templo de Antonio Azuaga, La pequeña diosa de la serpiente de Creta de Zulir Letón y Verde Burucuyá de Rocío Cardoso. Bueno, así llegamos al final de nuestro 9º programa de Entre Palabras, el espacio cultural de Ediciones Botella al Mar, aquí en Canal 11 de Punta del Este, con la producción de 24 milímetros. Los seguimos invitando a que nos acompañen, como todas las mañanas de domingo, acá en nuestro espacio cultural Entre Palabras. María García Marichal creció en la zona rural de Los Cerrillos, cuyo paisaje ha marcado sus cuentos. Incursionó desde muy joven en el mundo de las letras. Recibió reconocimientos en Uruguay y en la Argentina. Sus libros, Cuento de la siesta y El ciruelo del general. Nazareno Sánchez Aicardi. Con 14 años de edad es un gran lector que siente verdadera pasión por la narrativa y la pintura. Participó en encuentros literarios en Belo Horizonte, Brasil, Manabí, Ecuador y Punta del Este. Sus libros, Aventulandia y Aventulandia, el regreso. Yolanda Clavijo Enrique, poeta y narradora nacida en Punta del Este, descendiente de marinas, y eso es algo significativo en sus poemas y sus narraciones. Fue distinguida poeta de Punta del Este por el municipio en el año 2015. Sus libros, De Salitres y de Fuego, Palabras en el agua y Mi sueño azul.